La música es amor buscando palabras. Esta frase fue dicha por Lawrence Durrell, un escritor británico del siglo XX. La música es un lenguaje sonoro que nos dice algo. Puede informarnos, contarnos una historia, describir momentos históricos e incluso poder reflejar procesos artísticos, culturales y sociales. En definitiva, la música está cargada de información. Bienvenidos a la cápsula número 5. Somos los profesores de la OSINCAR, Orquesta Sinfónica Infantil de Cartagena. Saludamos a la comunidad educativa, a las familias de Cartagena y por supuesto a todos sus estudiantes. Los dejo con el siguiente material audiovisual titulado La música como lenguaje sonoro. El lenguaje es un sistema de comunicación formado por signos del tipo oral y escrito, que sirven para que los seres humanos podamos expresar nuestras ideas, pensamientos, emociones y sentimientos a otros seres humanos. Un niño o niña habla su lengua materna por años, incluso antes de aprender el alfabeto. Con la música ocurre lo mismo, porque después de todo, también es un lenguaje que sirve al mismo propósito, la expresión. Se debe entender la música como una práctica comunicativa y expresiva fundamental, cercana a cualquier individuo y habitual en cualquier cultura, sin exclusividad de ninguna clase social, siendo así parte de la vida cotidiana de todos quienes integran una sociedad. Y es justamente esta característica unificadora lo que ha hecho a la expresión musical un reflejo vivo de los procesos históricos que ha ido experimentando la humanidad. Un ejemplo de ello podría ser el himno de Chile, ya que en él se manifiesta la independencia de nuestro país. En el mundo existen más de 7.000 idiomas y al igual que en cierta parte de la música, algunos de estos dialectos se han preservado hasta el día de hoy de manera oral. Es decir, no existe respaldo oficial que sea escrito. Por lo tanto, se han mantenido vivos gracias a la transmisión verbal de generación en generación. Las primeras formas de escritura fueron en base a pictogramas o dibujos representativos, pasando por diversos tipos de escritura, ya sea en arcilla, piedra o madera, trazados con tintas o plumas de ave. Esto cambió completamente desde el año 1440, cuando se inventó la imprenta. En la música, la escritura atravesó por un proceso bastante similar, ya que nació la necesidad de dejar registro de la música creada para compartirla buscando, entre otras cosas, la trascendencia. Luego de pasar por algunos atisbos de escritura, en la Edad Media apareció el monje Guido d'Arezzo, creando un sistema de 4 líneas en donde se posicionaban las notas o neumas, las que permitían que se pudiese reconocer claramente una melodía por primera vez en la historia. Además, a estas mismas notas las nombró con las siguientes sílabas: ut, re, mi, fa, sol, la y si. Estos nombres fueron dados porque eran las primeras sílabas con las que comenzaba cada línea de un himno interpretado en las vísperas de San Juan. ¿Te diste cuenta de un detalle? Sí, dije ut en vez de do. Con el tiempo notaron que era muy difícil de pronunciar, por lo tanto, más adelante se cambió a do. El hecho que tanto la literatura como la música se incluyan dentro de las artes temporales establece una primera e importante similitud entre ambas partes. Por ejemplo, dentro de la literatura encontramos 2 secciones para los tipos de textos, los literarios y los no literarios. En los literarios encontramos los cuentos, las leyendas, novelas, fábulas, poesías y otros. En cambio, en los no literarios podemos nombrar a las noticias, recetas, reglamentos, publicidades, invitaciones y más. Cada uno de estos responden a una estructura y una forma de escritura. Así también se da en la música, en donde se encuentra una gran cantidad de formas de composición musical, tales como la forma sonata, la canción, el poema sinfónico, el rondó, entre muchos otros. Un claro ejemplo entre literatura y música es la novela. Esta puede comenzar en el primer capítulo relatando la historia de un personaje, para luego en el siguiente capítulo incorporar a un segundo personaje. En el capítulo tercero, ambas historias y personajes ya expuestos se entremezclan, creando momentos de tensión, generando diversas emociones en el receptor.
Luego ocurre un desenlace de la tensión en la sección final. Esta estructura es casi idéntica a la forma musical llamada sonata, solo que acá los personajes son reemplazados por ideas sonoras organizadas en frases contrastantes una de la otra. En este formato de sonata se han compuesto muchísimas sinfonías, conciertos solistas y música de cámara. Por último, quisiéramos aportar con un estudio que realizaron científicos de la Universidad de Harvard, publicado en la revista Science. Luego de miles y miles de grabaciones de diferentes culturas y países, descubrieron que la música se asociaba con comportamientos como el cuidado infantil, la danza, el amor, las bodas, los funerales, la guerra. Y todo esto era común en todas las sociedades estudiadas. Es como si el ser humano, a través de la música, hablara en un mismo lenguaje. O tal como dijo Samuel Mer a Science Cognitive, la música es un lenguaje universal. Seguiremos creando material para ustedes, confiando en pronto nos reuniremos para seguir aprendiendo y disfrutando de la música. ¡Nos vemos!